Bien, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y voy a leer solamente ahorita hasta el 25. Lo vamos a leer en tres partes. Desde el 1:17 hasta el 1:25. Dice Pablo, y esto lo leímos la vez pasada, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La semana pasada estuvimos viendo cómo la iglesia de Corinto tenía un serio problema de división, de sectarismo, de preferencia por los diferentes líderes que estaban visitando la iglesia en su formación. Estábamos viendo, ¿verdad?, cómo la iglesia estaba naciendo por medio de los viajes misioneros de Pablo. Y entonces, al estar naciendo la iglesia, Pablo estuvo creo que 1 año y medio en Corinto. Y entonces había también, estuvo después Apolo, probablemente después visitó Pedro y empezó a haber preferencias, sectarismos, unos diciendo yo soy de este, yo soy de aquel. Y Pablo dedica los 4 primeros capítulos de esta carta para atender y resolver este problema. Y les decía yo la semana pasada, lo que me encanta es en la forma en que Pablo resuelve el problema. Si hubiera sido yo, les hubiera dicho, pues ¿qué están tontos? Dejen de hacer eso. Pablo no dice así, Pablo les dice, les ruego, hermanos, recuerden, piensen en esto. Y de lo que les está trayendo es el Evangelio. El Evangelio, la noticia de lo que Cristo hizo. La noticia de lo que Cristo hizo por nosotros al ser enviado por Dios para rescatarnos de nuestros pecados. Y Pablo aquí está usando el Evangelio como la verdad unificadora de la iglesia, pero no solamente eso, sino que si ustedes se dan cuenta, la insistencia que él hace en la predicación de la cruz de Cristo. O sea, está hablando de un mensaje que está siendo predicado y ese mensaje es el que debe ser central. Por eso es que le puse la centralidad de la cruz en la iglesia. Porque lo que debe gobernar nuestra vida, el eje central de la iglesia es la cruz de Cristo. Como aquí lo dice él, ¿verdad? Él vino a predicar. ¿Y a predicar qué? A Cristo crucificado. Entonces, aquí lo que está ahora diciendo Pablo, dice, el problema es que en el mundo en el que ustedes se desenvuelven, el mundo de donde ustedes vienen, lo que está a su alrededor, su contexto, es uno terrenal, natural, que dice Pablo, para ese mundo, este mensaje, esta predicación de un Mesías crucificado es completa necedad.
Dice, pero también, al revés, para Dios, todo lo que el mundo levanta como sabio, como admirable, como lo más inteligente, todas sus ideas, sus filosofías, dice, para Dios eso es necedad. Dice, porque lo mejor que puede levantar el mundo, para Dios es necedad. Y la necedad de Dios, lo más bajo que tuviera Dios, dice, es mucho más superior que los hombres. Entonces, vamos a ver este pasaje y nos vamos a ir así, pedazo por pedazo, sección por sección. Y quiero que antes de entender por qué esto es necedad, quiero que piensen en esto. Yo tuve una experiencia cuando abrió el Museo del Holocausto en la ciudad de Washington. Mi esposa y yo buscamos ir luego. El Museo del Holocausto es un museo conmemorativo de los campos de concentración, del holocausto judío que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis arrestaron y recogieron millones de personas judías y las metieron en campos de concentración, en donde fueron sistemáticamente exterminados en un periodo como de 6 años. Esa solución que le dio el nazismo al problema judío, ¿verdad? De exterminarlos por medio de cámaras de gas y otros métodos. Simplemente usaron las cámaras de gas porque les costaba mucho las balas de irlos ejecutando con balazos. Entonces los empezaron a matar por medio de cámaras de gas y luego los quemaban, los incineraban. Todo esto está representado en este Museo del Holocausto. Y hay una sala en donde pasas tú y es una réplica, creo que desbarataron uno de los campos de concentración y uno de los cuartos de los dormitorios está reproducido. Ahí tú pasas así por un lado y estás viendo cómo era un campo de concentración. Y inmediatamente después está un cuarto en donde tienen montones y montones de zapatos de personas que llegaban y obviamente antes de ejecutarlos les quitaban todo lo que traían, los zapatos, la ropa, les daban ropa de prisioneros, todo, o sea, los dientes de oro, joyería, cualquier cosa, todo les despojaban y tenían así los montones de zapatos. En otra sala había costales llenos de cabello humano, que eran también rapados y usaban el cabello para venderlo, o para hacer almohadas o ese tipo de cosas. Y una de las cosas que me acuerdo que impactó a Kena es que tú podías oler, ¿verdad? Pues podías oler la humanidad de la procedencia. Después de 60 años que esto había sucedido, tú podías percibir la realidad de la muerte en esta representación y lo hicieron a propósito así. Tú sales ahí, no sales contento, sales completamente deprimido por la realidad de lo que es la maldad humana. ¿Cómo pensarían ustedes que nosotros, por ejemplo, tomáramos ese tipo de imágenes para adornar las paredes de este auditorio? O sea, las paredes hubiera fotografías de las cámaras de gases o de los prisioneros desnudos, alineados, ¿verdad?, para entrar a las cámaras de gases para ser exterminados. Y que eso fuera el adorno de nuestra iglesia. Sonaría como contradictorio porque es algo extremadamente penoso. Ahora piensen que la cruz representa
no solamente eso, no solamente la violencia de un pueblo contra alguien más, sino representa también la maldición que había sobre la persona que era crucificada. Porque la crucifixión estaba reservada exclusivamente para aquellas personas que habían hecho algo tan cruel o grotesco o maldito que merecían la peor ejecución. Había otras maneras de matar a las personas, los podían colgar, los podían clavarles un estaca, les cortaban la cabeza o los colgaban del cuello, alguna cosa así. La cruz estaba reservada para los peores. Y los romanos inclusive lo tenían así, que había una ley que decía que ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Solamente los malditos. Entonces, en ese mundo, en esa cultura, viene un grupo de personas que empiezan a predicar que una persona que fue crucificada era el Hijo de Dios. Y que lo hizo para que las otras personas que no habían sido maldecidas en este mundo pudieran ser salvadas. Porque sin esa fe, las personas que estaban escuchando el mensaje estaban perdidos y destinados a la condenación eterna. O sea, ese es el contexto donde Pablo está bien consciente y los corintios están bien conscientes. Es que no tiene sentido nuestro mensaje. Es necedad para cualquier persona que lo escucha. Nosotros, a través de los siglos, la cruz se ha vuelto un adorno. Es un símbolo religioso. Pero no creo que nosotros podamos usar, por ejemplo, una cámara de gases como un símbolo religioso, ¿verdad? Pero ha perdido el sentido del escándalo que era para hombres judíos predicarle a judíos y a romanos y a griegos. El mensaje es este: Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Fue colgado como un maldito en un madero, pero resucitó, volvió a la vida para demostrar que sí era el Hijo de Dios. Y la gente decía: ¿qué me estás diciendo? ¿Qué piensas, que estoy tonto? Ese es el contexto de lo que Pablo aquí está trayendo. Es necedad para el mundo. ¿Y por qué es necedad para el mundo? ¿Porque como argumento racional no cabe? No, porque Pablo aquí lo dice, es necedad para un mundo que se está perdiendo, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y el verbo ese de perderse ahí es para los que se están perdiendo, es una acción que está corriendo, que está sucediendo. La razón por la que es necedad es porque, aunque fuera un argumento razonable, aún así para los que se pierden es necedad. Como dice D.A. Carson, el problema del ser humano no es que no somos capaces nosotros de convencerlos con el evangelio, es que el problema es que el ser humano no quiere creer en el evangelio. Es un problema moral. Por eso es que en ese estado de perdición no podemos creer. Estamos bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios, bajo la maldición del pecado. Estamos esclavizados. Dice más adelante, 2 Corintios, estamos ciegos al evangelio. De tal forma que el pecado está gobernando nuestras vidas, y si el pecado nos dice no le hagas caso a ese mensaje, tú sigue pecando, sigue haciendo tu vida, sigue en tu egoísmo, sigue en tu perdición, el pecador sigue ahí. Y en un grupo tan grande como este, yo tengo que asumir que aquí hay personas que están exactamente en ese estado.
ciegos y no pueden creer que Cristo vino a morir por ustedes en esa cruz. Y esa verdad, esa simple verdad, para aquellos que lo crean, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Para nosotros, dice, los salvos, los que nos estamos salvando, dice, es poder de Dios. Nuestra naturaleza caída. Estamos dañados, hermanos. Estamos afectados y hay personas ahorita aquí que me están oyendo y les está entrando por un lado y les está saliendo por otro y que están pensando ahorita en el juego del fútbol o en la comida o en lo que van a hacer mañana o en el que no descansaron suficiente anoche o en que les duele el estómago o cualquier cosa. No les está registrando el mensaje de la cruz en sus vidas. Estamos dañados y marcados por el pecado irremediablemente. Ahora, no solamente el mensaje en sí, aquí venía en una cultura que entendía perfectamente bien lo que era la cruz. A lo mejor nosotros ya no lo entendemos tan bien, pero ellos sí lo entendían y entonces esto era un escándalo. Segundo, había un problema en los corazones porque todas las personas que estaban recibiendo el mensaje eran personas que se estaban perdiendo, eran personas caídas, eran personas culpables y atadas y esclavizadas a su pecado. Pero luego dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 19, que en sí el mensaje iba en contra de todas las filosofías y todas las corrientes que hay en el mundo. Fíjense de nuevo, lo voy a leer en el versículo 19. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Dios diseñó el plan de redención de tal forma que viniera directamente en contra de todo lo que el mundo considera valioso y bueno. En sí el plan, en sí el mensaje, en sí el proceso está diseñado para destruir la sabiduría del mundo, para avergonzar al mundo, porque el mundo, o sea, no buscó a Dios ni logró nunca acercarse a Dios en su propia sabiduría. Es algo interesante. Yo me puse a pensar en mi propia salvación, el día que el Señor tuvo misericordia de mi vida, que les he platicado aquí muchas veces cómo fue y cómo yo trataba de convencer a Kena que ella estaba mal y que mis argumentos acerca de Dios estaban bien. Al final de cuentas me di cuenta, ella cree lo que ella me está diciendo y yo sé que lo que yo le estoy diciendo es un rollo mío. Pero leyendo este pasaje me di cuenta, mis argumentos, mis filosofías, mi manera de pensar, todo lo que yo había leído, nunca me ayudó a llegar hasta Dios. No me sirvió para encontrar a Dios o para conocer a Dios. Fue el poder de Dios el que me salvó. Fue el Señor extendiendo su mano y agarrándome y diciéndome, a pesar de que eres un insensato, te voy a salvar. Y esta jovencita sabe más que tú. Ella sabe que Jesús te ama, que Jesús murió por ti, que Jesús es Dios. Y eso es suficiente para salvarla a ella y es suficiente para salvarte a ti. En su necedad, el mundo no conoció a Dios por su propia sabiduría. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. ¿A qué se refiere, verdad? A que esto que el mundo llama sabio, ¿verdad?
a lo que el mundo dice que es la sabiduría. Son los sistemas de pensamiento que el mundo dice, mira, así es, esta es la sabiduría. Yo te voy a decir lo que tú debes de creer. Tú debes de creer que el universo se hizo de la nada, todo, pero por sí mismo. Que todo el universo, la teoría del Big Bang dice que todo el universo, toda la masa, millones, billones, trillones de kilos de masa, estaban comprimidos en un puntito del tamaño de la punta de un alfiler. Imagínense ustedes la fuerza que necesitan para agarrar toda esa masa y hacerla chiquitititita como el tamaño de la punta de un alfiler. Y un día explotó, pues ya no aguantó estar ahí apretado, ¿verdad? Y salió todo. Trillones de estrellas, millones de galaxias. Y el universo está así explotando, ¿verdad? Yo digo, ¿y de dónde salió la puntita del alfiler? O sea, ustedes quieren que yo crea eso. Y entonces ahora los científicos, tal vez ya algunos de ellos diciendo como que ya no toda la gente se lo cree. Ahora dicen, no, es que era un hoyo negro. Entonces un hoyo negro es más o menos lo mismo, ¿verdad? Un lugar donde la densidad es tan grande que hay una fuerza de gravedad que todo lo chupa. Entonces dice, estaba un hoyo negro y era lo único, el universo era un hoyo negro y entonces de repente del hoyo negro ¡fum!, salió todo el universo. El mundo cree eso. Y el mundo dice que los cristianos que creemos nosotros en un ser supremo que dijo hágase la luz y salieron de ahí todas las estrellas y las galaxias y de su ser salió todo eso. Dicen ustedes están locos. Y Dios dice los locos son ellos y no se están dando cuenta que son locos. Pero no solamente dicen eso, claro que dicen, ¿verdad? Que luego cayeron chispitas de cosas aquí de nitrógenos y oxígenos y hidrógenos del espacio y cayó, ¿verdad? Y entonces cayeron, ahí había agua y entonces en el agua con el calorcito hirvió la cosa ahí, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, salió una celulita, una amiba. Y por alguna razón esa amiba se reprodujo. Okay. Y esa amiba al ratito le salieron patas y luego le salieron ojos y luego se decidió salirse de ese renacuajito, decidió salirse del agua y se hizo un lagarto y luego el lagarto se hizo un perro y luego un perro se hizo un lagarto más grande y luego ese perro grandote o lagarto grandote le salieron alas y luego se hizo chango y luego se hizo chango y luego se hizo nosotros y nosotros ahorita estamos evolucionando en otra cosa. Y esos son los científicos que gobiernan el mundo, que no pueden ni siquiera explicar cómo es posible que de la nada se haga la vida. Ni pueden explicar cómo a un renacuajo le pudieron salir ojos. Y dicen, es que después de millones y millones y millones de renacuajos por millones de años, a fuerza iba a salir uno que le salieran ojos. Pues matemáticamente tal vez sea, ¿verdad? Tú puedes probar todo matemáticamente, pero es absurdo. Alguien que no tenía un ojo le salió de repente un ojo que podía ver. No tiene sentido. Pero esas son las filosofías de este mundo. Y dejen ustedes, está la idea, por ejemplo, del capitalismo, de la democracia. Y la principal en nuestra vida, en este mundo moderno que vivimos, desde la época de la iluminación, del ilustracionismo, el humanismo secular, que ha traído como consecuencia el modernismo y el hedonismo y el pluralismo y todo este tipo de cosas. Jóvenes, ustedes están en las escuelas
están en las universidades y la filosofía fundamental que está en el mundo es el humanismo secular. Y es la idea que de alguna forma nuestra vida debe ser gobernada no por la realidad de la existencia de un Dios que está fuera de nosotros y que gobierna todas las cosas, un Dios soberano, creador y juez, sino por la razón del hombre. Y lo peligroso de esta filosofía es que esto hace que el hombre crea que tiene la capacidad y el derecho de vivir conforme a su propia opinión. Y esto es tan dentro de nuestra cultura, está tan arraigado esto, que nosotros nos atrevemos a decir cosas así como, bueno, pues sí está bien, que eso está bien para él, pero yo pienso que esto y esto y esto es así. Y lo hacemos hasta con la Biblia. Sí, Dios dice esto en su palabra, pero yo pienso que se refiere a esto. O yo lo interpreto de esa manera. O no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. O no estoy de acuerdo con lo que estuvieron comentando. Yo tengo mi propia opinión. Y gobiernas tu vida en base a lo que tú crees que es, conforme a tu propia capacidad. En otras palabras, se hizo una transición. Los franceses lograron esto. No pienses que hay un Dios que gobierna y que dice lo que es verdad. Eso no existe. Tú tienes capacidad de determinar lo que es verdad. Así que lo que tú digas, eso es verdad para ti. Y entonces no lo hemos creído. Y ya no buscamos nosotros a Dios como la fuente de la verdad para que nos diga Él que es verdad, porque Él es nuestro creador. Ya nosotros nos atribuimos la capacidad y el derecho de decir lo que a nosotros nos conviene o pensamos conforme a nuestra propia opinión. Lo hacemos siempre porque eso se acopla a nuestra naturaleza caída, nos gusta. No, pues tú dirás esto, pero yo pienso esto. Por eso es que había división en la iglesia de Corinto. De ahí han surgido entonces todo ese tipo de cosas que ahora es prevalente en nuestra sociedad, porque ahora lo que gobierna la sociedad moderna, el modernismo, es el pluralismo. Y el pluralismo es algo bien absurdo filosóficamente, pero eso es lo que el mundo lo cree. ¿Qué cree el mundo con el pluralismo? Cree que tu verdad es tan válida como mi verdad. Entonces el pluralismo dice, los cristianos creen que hay un Dios y que ese Dios creó al mundo y salva al hombre por medio de Jesús. Está bien. Ellos lo creen, es su verdad. Está bien y hay que aceptarla. Bueno, no lo hacen de los cristianos, pero lo hacen de otras religiones, ¿no? Está bien, pero yo tengo mi verdad. Y mi verdad es tan válida como la verdad de la Biblia. Entonces tú me tienes que tolerar y aceptar y no meterte con mi verdad. Y todas las verdades son ciertas. Aunque una verdad sea contraria a la otra, eso no tiene sentido. Si hay dos verdades contradictorias, una contra la otra, y las dos son verdad, y las dos son válidas, pues entonces no hay verdad. Pero eso es lo que el mundo cree. Y eso es lo que el mundo te vende. Y eso es lo que el mundo está diciendo, que esa es la sabiduría. Y de ahí viene toda esta filosofía de la tolerancia como la máxima virtud humana. Tolera todo. Entonces si alguien va a venir un día, y ya está sucediendo, y hay personas que lo han solicitado, una persona que diga, yo tengo el derecho de casarme con mi perro. Y nosotros le decimos, eso está mal. La Biblia lo condena, Dios dice que eso es abominación. Y esa persona dice, pues es lo que tú crees, pero para mí esto es verdad. Y yo tengo el derecho.
Y yo digo que esto es verdad y que esto es bueno. Y tú tienes que decir que es bueno también, porque es mi verdad. Ve la exaltación de de la sabiduría humana en contra de la exaltación, en contra de la sabiduría de Dios, y cómo vivimos con esta onda de que yo tengo derecho y yo puedo decidir, y entonces se tiene que respetar lo que yo diga, lo que yo piense. Ese es el mundo en el que vivimos. Y ahora, magnificado millones y millones de veces, porque a alguien se le ocurrió inventar una red, ¿verdad?, de internet, en donde alguien inventó una red social, y entonces ahora todos los jóvenes se sienten con el derecho de publicar ahí su opinión como válida y de criticar otras opiniones y decir es que esto es mi verdad y esto es verdad, y lo publican, y luego hay gente que le dice sí, like, yo también me uno a tu verdad. Y entonces ahora es un verdadero batidero. ¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el sabio? Dice, ¿dónde el escriba? Y a lo mejor aquí no lo entendemos, ¿verdad? Pero la palabra aquí usada para el escriba, Pablo se está haciendo referencia a los expertos religiosos, a las personas que sabían leer y escribir, a los que eran los estudiosos de la teología judía. Ellos se basaban en su sabiduría, en su tradición religiosa. Pero como dice Isaías capítulo 27, versículo 13, dice, tenían conocimiento de Dios aquí, pero su corazón estaba lejos de Dios. De ahí viene la cita esa, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Lo estaba hablando Pablo a los escribas judíos. ¿Por qué? Porque aún nosotros nos apoyamos en nuestra propia sabiduría para sacar nuestros sistemas religiosos. Y basamos, ¿verdad?, nuestra sabiduría en el esfuerzo humano, o hacemos caricaturas de Dios, o hacemos ídolos, conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestras propias necesidades personales. Y si yo digo, no, es que Dios está ahí para garantizarme a mí un estilo de vida, y Dios debe darme a mí lo que yo quiero, y si no me la da, entonces yo me voy a enojar contra Dios y yo voy a decir, no, no me sirve el cristianismo, no me sirve esta religión. ¿Y por qué es, hermanos, que en las iglesias donde se predica la cruz de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor, muchas de ellas están vacías? Pero las iglesias donde se predica un Dios títere, que tú puedes manipular y tú puedes usar a tu conveniencia, y ese Dios debe de trabajar para garantizarte a ti lo que a ti se te pegue tu regalada gana, esas iglesias están llenas. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los teólogos? ¿Dónde están aquellos que conocen lo que la palabra está diciendo acerca de Cristo muriendo en una cruz, pagando por nuestro pecado, delante de todo eso? Y lo dice Pablo, ¿dónde está el polemista? En la Reina Valera dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y eso se refiere a los que estaban dedicados a transmitir las filosofías en el mundo griego, ¿verdad? Había personas dedicadas a hacer la polémica, a traerla a la gente, para que la gente, ¿verdad?, la recibiera. Eran los disputadores, eran los que venían a hacer su retórica y sus lenguajes halagadores para que la gente agarrara esas filosofías. ¿Quiénes son los polemistas de nuestro mundo? ¿Quiénes son los que están llenando nuestro ambiente con la filosofía del mundo? Los medios. Los medios de comunicación están llenando la filosofía, con la filosofía del mundo a la gente. En 1960, el 70% de las parejas empezaban a vivir juntos cuando se casaban.
70%. En 1990, 30 años después, ese porcentaje, ¿verdad?, de personas que llegaban al matrimonio y tenían relaciones sexuales hasta que llegaran al matrimonio cayó a un 20%. Y ahorita lo normal, lo que el mundo llama bueno, es que tú primero te vayas a vivir con la persona un tiempo para que lo pruebes, así como que periodo de prueba, como si te fueras a comprar un carro. Ni siquiera en los carros lo hacen así, ¿verdad? Oye, préstame el carro unos 2 años para ver si me gusta. Si me gusta, me lo quedo. Pero ahorita eso está en el mundo, a la manera que una muchacha y sus padres, no está bien, llévate a mi hija. Llévatela, úsala un par de años, a ver si te gusta. Si no, me la devuelves, ¿verdad? ¿De dónde viene todo eso? De los medios. Y todas las películas están orientadas a decirte que el rebelde es el héroe. El que rechaza todo es el héroe. Todo eso viene desde el siglo XIX, hermano. Son filosofías. Nietzsche, un ateo. ¿Okay? Un ateo es el que se le ocurrió esto de que el rebelde debería ser el superhéroe, ¿verdad?, el superhombre, porque se atreve a retar las normas establecidas. Bueno, ahorita en todas las películas el héroe es el rebelde. Díganme ustedes, ¿qué programa, qué película hay en donde el padre de familia sea un hombre respetable, razonable, inteligente, íntegro, piadoso, sabio? Díganme en dónde. ¿Quién es la persona sabia, inteligente, piadosa, el héroe de las películas? ¿O son los hijos? ¿O es la mujer? El hombre es un pobre idiota que no sirve para nada. Ese es el mensaje del mundo. Y va completamente contrario a lo que la Biblia dice que debe ser. Entonces un hombre está creciendo en ese ambiente y está recibiendo ese mensaje y se lo empieza a creer. Entonces cuando se le dice, ¿verdad?, que tú debes de ser cabeza en tu hogar y ser un hombre íntegro y un hombre de valor y un hombre fuerte, dice, pues eso no me checa. Ese mensaje está contrario. De tal forma que si el niño le hace un pancho en el supermercado, el padre, un hombre adulto, no sabe qué hacer. No sabe. Y voltea con su mujer y le dice, haz algo. Yo no sé qué hacer. Pues tú haz algo. Ay, ¿yo por qué? La filosofía del mundo, hermanos, está alrededor de nosotros por todos lados. Y dice Pablo, pero hay un mensaje que avergüenza todos esos mensajes. Y es un mensaje de debilidad. Es un mensaje de un Dios exaltado que se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Se hizo hombre, se humilló para hacerse una criatura. Y hecho hombre se hizo un siervo y luego se hizo un maldito. Y murió en una cruz, no abriendo su boca. Entregó su vida y murió crucificado, completamente humillado en una completa mansedumbre. Un judío insignificante. Dice, pero ese mensaje de ese judío, que en realidad era el Mesías, el Hijo de Dios enviado para salvar al mundo, ese judío resucitó. Y todo aquel que deposite su vida en sus manos para salvación, por el poder de Dios,
es transformado en una nueva criatura y salvado para vida eterna. Dios no vino a traer una mejor sabiduría. No vino a destruir la sabiduría de los hombres. Y Él no vino a argumentar. No, mira, es que tú tienes que creer. No, es que mira, es que tu filosofía. No, es que el mundo y es que el capitalismo y es que todas estas cosas están mal. Son sistemas mundanos. No, Cristo vino a salvar con su vida, punto. Tú dices, Señor, si ya resucitaste, ¿por qué no te le fuiste a presentar a Poncio Pilato? Porque no necesito. Pero Señor, tú hubieras exaltado ahí arriba de un monte para que todos te vieran. Que viniera el imperio romano y que cuando tú les hablaras se cayeran todos y fueran destruidos. ¿Por qué no hiciste una cosa así? Pues yo necesito. Yo voy a salvar con mi poder. Yo voy a salvar al que yo quiera. No vine a convencer al mundo, vine por medio de mi poder a salvar a todo aquel que cree. Es algo poderoso, no es una filosofía de comportamiento. Es una acción de poder que redime y rescata y libera al pecador para poder vivir como un hijo de Dios. Es un poder que nadie puede detener, nadie puede impedir. Ese mensaje ha llegado a todo el mundo, a todas las lenguas, a todos los rincones del mundo, a prisiones, a hoyos, a pueblos que no tienen nada, que se están muriendo de hambre, a los lugares, a los palacios donde viven los ricos. Y en todos lados ese mensaje es suficiente para cambiar vidas. Ese es el poder de Dios, hermanos. Si va a aplaudir, aplauda. Por eso es que en el versículo 26, lo vimos la semana pasada, pero lo voy a volver a leer aquí. El versículo 26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Considerar quiere decir, piensen, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, considérense ustedes, hermanos. Así como Cristo vino en debilidad, así como Cristo fue muerto como vil, dice, pues Dios está salvando a los viles y a los débiles. Y les está diciendo, a ninguno de ustedes los salvó por su inteligencia. A ninguno los salvó porque entendieron. A ninguno los salvó porque eran fuertes y nobles, ¿verdad? Así como decimos nosotros, no, pues si se salvara, ¿verdad? El presidente, no, pues imagínate cuánta gente no se va a salvar. Dice, véanse, no hay muchos nobles, habrá uno que otro por ahí medio noble. No hay muchos inteligentes, un que otro inteligente por ahí. Todos los demás no somos gran cosa. Dice, pero Él, y aquí está una cosa importante, noten versículo 27, sino que Dios ha escogido. Ahí es donde yo repaso y regreso a mi salvación, hermanos. Siendo yo un necio, siendo yo un insensato, Dios me escogió. Dios escogió lo necio del mundo. Heme aquí. Heme aquí. Por eso es que les digo, no te halagues, nunca te halagues de que tú viniste a Cristo. Nunca te halagues de que tú sí entendiste, de que a ti se te cayó el 20,
de que tú sí eres de los buenos, allá afuera están los malos. No, hombre, es que aquellas cabezas duras no les entra por ningún lado a mi familia. Sí, ay, pues no sé por qué no entienden. ¿Y por qué entendiste tú? Si tú eres igual de necio, igual de vil, igual de débil, dice la Biblia, no eras nada. Y aún así, Dios te escogió y te escogió para que avergüences a los sabios y a los poderosos que traen todas sus teorías y todas sus cosas. Y a la hora de la hora no se están perdiendo. Para demostrar que Él puede salvar al que Él quiera. Cuando Él quiera, por el poder del Evangelio. Hermanos, no le des tan rápido la vuelta a esa frase, ¿verdad? Él escogió lo que el mundo no escogería. No escogió lo que este mundo considera valioso, admirable. Escogió para que quedara claro que nosotros no lo escogimos a Él. Porque si hubiera sido en base a nuestra sabiduría o en base a nuestra piedad, nunca hubiéramos venido nosotros a Dios. Nunca hubiéramos podido llegar a escogerlo. Nunca lo hubiéramos escogido así. Nunca hubiéramos escogido a un Salvador crucificado en una cruz. Por eso dice, por obra suya estáis vosotros en Cristo. Por obra suya, por todo lo que Él hizo, el Evangelio. Y escúcheme bien, por favor, todos los que nos están visitando. Tal vez tú viniste para ver si escuchabas algo que te pudiera servir. Algo que tú pudieras hacer que pudiera cambiar tu vida. El Evangelio es el mensaje de que tú no puedes hacer nada, pero de que Él ya lo hizo todo. Por obra suya es que tú puedes ser salvo. Por obra suya, por todo lo que Él hizo en la cruz, al venir, al humillarse, al morir por tus pecados, lo que Él hizo ahí, al resucitar de entre los muertos, al subir al cielo y desde su trono llamar nuestro nombre para que vengamos a Él, lo que Él hizo todo por obra suya es que tú puedes ser salvo. Yo te tengo que decir, no hay nada que yo te pueda decir que tú puedas hacer, pero la buena noticia es que Él ya lo hizo todo para que tú puedas venir a Él y recibir la salvación de tu alma y ser completamente transformado en otra persona cuando Él ponga su espíritu dentro de ti y cuando Él perdone tus pecados y te diga, hijo mío, te acepto, te recibo y te amo, ven a mí. ¿Qué necesitas hacer? Solamente creerlo. Solamente creerlo. Solamente clamar a Él, porque dice, Él se hizo todo para nosotros. Él se hizo sabiduría de Dios para nosotros. La sabiduría de Dios, dijo Dios Padre, y que el Señor me perdone, pero a mí me ayuda a pensar así un poquito para entender lo que dice Pablo, ¿verdad? Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Qué significa? Y no quiero ser, para nada el Señor sabe que mi corazón no es ser irrespetuoso. Pero es como si el Padre hubiera dicho, ya lo tengo. Mi mente soberana y absoluta, ya sé cómo salvar al hombre. Y claro que no sucedió así porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios ya lo sabía. Pero digamos así, como poniéndolo como si fuera en nuestros términos, como para poderlo entender. El Padre dijo, esto es lo que vamos a hacer. Hijo, te voy a enviar a ti. Y te voy a enviar a ti a que te hagas hombre. Y te voy a enviar a ti que te hagas hombre y que tú tomes el lugar de los pecadores. Y entonces la ira que ellos merecen, la condenación que ellas merecen, hijo, que la recibas tú. Y en ese acto tú reconcilias a los hombres conmigo. Porque ahorita soy enemigo, pero tú vas a ser el mediador.
Y Jesús dijo, Padre, si esa es tu sabiduría, amén. Dice, en el tiempo propicio nació Jesús. Él se hizo nuestra sabiduría y al hacerse nuestra sabiduría para venir a cumplir el propósito de Dios, entonces se hace nuestra justificación. Y nuestra justificación significa, aquí lo hemos hablado muchas veces, nuestra justificación es un acto, es un decreto de Dios, en donde Él toma un pecador que ha creído en Cristo Jesús y decreta su justicia. Lo decreta como justo. Ya no es más pecador, nunca más será pecador en ese sentido de condenado, sino que ahora es un justo de Dios. Sus pecados han sido borrados, su nombre fue escrito en un libro, dentro del libro que se llama Libro de los Justos de Dios, ahí está escrito su nombre, es un decreto judicial. Cristo se hizo nuestra justificación, Él al pagar por nuestras culpas y pecados, mis pecados del pasado, mis pecados de este día de hoy y mis pecados futuros, los pagó mi Salvador en esa cruz. De tal forma que ahora puedo ver al Señor, le digo, Padre, y Él no me ve conforme a lo que hice, aunque yo venga a confesarle mis pecados y a decirle, Señor, perdóname, lo siento, estuve mal, este pecado lo reconozco. Me dice, hijo, te amo, igual que ayer, igual que te amaré mañana, porque sabes que mi Hijo Jesús pagó por esos pecados y no cambia tu estado, tu posición delante de mí, aunque hayas pecado. Y yo le digo, Señor, eso no tiene sentido para mí. Yo quiero pagar por mis pecados, perdóname. Y Él me dice, tú no puedes pagar por ellos, ya los pagó Cristo. Él se hizo nuestra justificación y se hizo también nuestra santificación. Porque las dos cosas van juntas. Ok, somos hechos justos, somos declarados santos, apartados, somos de Dios ahora. Pero también Cristo en su poder está obrando en nosotros la realización, la aplicación de esa santidad en nuestras vidas. Nos está y nos sigue transformando. Esa es mi esperanza. De que el día de hoy peque yo poco menos que pequé el día de ayer. ¿Por qué? Porque Cristo murió en esa cruz. Porque Cristo es mi santificación. Entonces Jesús, quiero cambiar el día de hoy. Hoy te necesito, hoy tú eres mi Salvador, hoy yo necesito un Salvador que me salve de mis pecados, porque tú eres mi santificación. Y lo dice, Él se hizo nuestra redención. Él ya pagó, ya fuimos liberados, ya fuimos comprados, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos atrapados. Podemos cambiar, podemos vivir para Cristo. Ya la ira de Dios se alejó de nosotros. Ya no hay más condenación, dice Romanos 8:1. Ya estamos en el Señor. Ya fuimos rescatados y redimidos. Nuestra libertad ya está asegurada. Cristo lo hizo todo por nosotros. La obra está completa, la obra está terminada. Entonces dice, entonces si algo tienes que gloriarte, gloríate en el Señor. Hermanos, tengo 55 años, voy a cumplir 56 años en diciembre. He hecho muchas cosas en mi vida. Muchas de esas cosas me avergüenzo de ellas y no se las quiero decir. Desgraciadamente Dios las conoce todas. Hay otras cosas que como que me da cierto orgullito haberlas hecho. Algunas de esas las hice antes de conocer al Señor, otras las hice ya conociendo al Señor, pero las hice en la carne realmente. Me está diciendo la Escritura que fuera de Cristo, si yo no tuviera a Cristo Jesús, yo estaría perdido. Y hasta las cosas más grandes que hubiera yo hecho serían basura para el Señor. No tengo nada de qué gloriarme, porque si algo bueno hay en mi vida,
si algún fruto aceptable a Él, si algo digno de reconocer, lo hizo el Señor por mí. ¿De qué tengo que gloriarme? Porque si no lo tuviera Él, no tendría nada de qué gloriarme. Y si lo tengo a Él y hay algo que lo que yo me pueda gloriar, lo hizo Él todo, lo hizo por nosotros. Por eso no tengo nada que exaltar y nada que presumir y nada que declarar, decir, mira lo que yo hice. Pablo concluye diciendo exactamente lo mismo en el capítulo 2, versículo 2. Bueno, desde el 1 dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando ese testimonio de Dios, no fui con superior de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí es donde yo quiero terminar. Nada tenemos fuera de Cristo y Él crucificado, hermanos. Y el apóstol está diciendo, y yo así fui, sin quererlos impresionar, sin traer argumentos, sin traer nada. Es más, hasta les tenía miedo, porque eran para dar miedo a ustedes. Dice, pero yo lo hice así para que su fe descansara en el poder de Dios, en lo que Dios hace para salvarte, hace para sostenerte, hace para preservarte, hace para algún día llevarte hasta con Dios. Estás en las manos de Dios. Y Él quería que lo entendiera. ¿Por qué? Porque el Evangelio, hermanos, vuelvo a lo como empecé, el Evangelio tiene que ser la verdad central de tu vida, el eje central, de tal forma que todo lo manejas alrededor del Evangelio. ¿Cómo se aplica esto? Pues primero que nada, si tú no conoces ese poder, si tu fe no está en ese poder, si tu fe no está en lo que Cristo hizo y lo que ese poder entonces puede venir a traer tu vida, si no ha obrado ese poder en tu vida, o lo aplicas muy sencillamente, necesitas clamar a Él para pedirle que Él sea el que te salve con su poder. Tal vez viniste buscando argumentos. Es más, tal vez has estado viniendo y tú dices, estoy de acuerdo con lo que se predica. Estar de acuerdo, hermanos, no es creer. Como si fuera que estuvieras de acuerdo con alguna filosofía, alguna religión. Aquí no está diciendo Pablo, eso no es el Evangelio. El Evangelio es una realidad operativa. Es algo real que obra en nuestras vidas. No es un concepto, no es una teología, es una noticia de lo que Dios ha hecho para que un pecador que se sabe perdido entonces pueda clamar a Él. Si tú no has creído en realidad, estás en lo que decía el versículo 18, dos categorías de personas entre los que se pierden. ¿Ok? Si tú no has creído y ese poder de ese evangelio no ha operado en tu vida, estás entre los que se pierden. Y para ti el mensaje de Cristo sigue siendo necedad. Tal vez estás pensando que necesitas otra cosa, que necesitas arreglar tu vida primero. Tal vez estás pensando, sí, estoy de acuerdo, pero ahorita lo principal en mi vida es casarme. Ahorita lo principal en mi vida es salir adelante con mi negocio. Ahorita lo principal en mi vida es, etcétera, etcétera. Ponle lo que tú quieras. Yo te voy a pedir, te suplico, sé valiente y sé honesto. Si tú no has creído en Cristo Jesús, estás entre los que se pierden. Y si estás entre los que se pierden, lo único que queda delante de ti es la destrucción. Es la condenación de Dios.
No estás mejor porque vienes. No estás mejor porque estás de acuerdo, porque te estás portando bien. Estás entre los que se pierden. Y si estás entre los que se pierden, hay solamente una cosa que te puedo decir que hagas. Corre a Cristo. Ya, ahora, de inmediato, en cuanto puedas. Corre a Cristo. Dile, Cristo, sálvame a mí también. Porque me pierdo. Porque estoy arruinado, porque mis pecados me condenan, porque mi vida ha sido vivida siempre en base a mi propia opinión, en base a mi propia filosofía, en base a lo que yo he querido. Y eso me condena por toda la eternidad. Corre a Cristo y clama a Él. Dile, sálvame. Una persona que se está ahogando no necesita saber cuál es el paso a tomar si se está ahogando y tú le lanzas el salvavidas. No le tienes que explicar, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo que qué tienes que hacer? Te estás ahogando y ahí está un salvavidas. Agárralo, corre. ¿Verdad? Es lo mismo, con esa misma urgencia, con esa misma templanza, con esa misma valentía, con esa misma necesidad. Corre a Cristo Jesús. Y la noticia buena es que puesto que Él pagó por tus pecados, todo aquel que cree en Él será salvo. Y para nosotros, hermanos, los que ya hemos conocido este evangelio, que ya hemos corrido a Cristo, nosotros tenemos que evitar lo que mi maestro Mike Bullmore nos definió como la centralidad funcional del evangelio, o más bien no evitarla, tenemos que vivirla, para evitar que seamos ateos funcionales. O sea, que seamos necios funcionales, que teniendo el evangelio seguimos funcionando como si eso no fuera lo que gobernara nuestra vida. Tenemos que hacer que el evangelio sea funcional. Tenemos que poner en práctica el evangelio. Por eso es que nunca vamos a terminar de conocer, de profundizar en el evangelio. Para que el evangelio se vuelva el eje central alrededor del cual gira tu vida. Para que la interpretación de lo que sucede en tu vida, de todo lo que el mundo te lanza, tú lo interpretes a la luz del evangelio. Eso es lo que está haciendo Pablo. Que él les lanzó a los corintios en su cultura, que ellos valoraban la retórica y los polemistas y la sabiduría del mundo. Ellos vieron a Pablo y dijeron, no, este viene en debilidad, hasta miedo tenía cuando nos hablaba. Y viene Apolo, ¿verdad? Que era un orador poderoso, y dice, me gusta Apolo. Y luego vino Pedro contándoles las historias, y fíjense, cuando yo andaba con Jesús en el camino, y acá, y Jesús me dijo esto, y vi, y caminé en el agua con Jesús. Y todos aquellos que buscaban señales y todos dijeron, wow, Pedro es el que más me gusta. ¿Qué viene Pablo a hacer? Decir, dense cuenta, no está operando el evangelio en sus vidas. No se están dando cuenta que estaban perdidos y que Cristo los salvó. Y eso es lo que debe venirte. ¿Qué soy yo? Yo no morí por ti. Apolo no fue crucificado. Cristo es tu Señor. Él pagó por ti. Le está trayendo el evangelio para destruir la división en su vida. El efecto de la cultura en la iglesia de Corintio tenía que ser desactivada por medio del evangelio. ¿Cómo tiene que operar en tu vida? Perdiste el trabajo. ¿Qué tiene que ver el evangelio con que perdiste el trabajo? Me vas a decir, no, espérate. Perdí el trabajo, dime dónde consigo otro trabajo. Ayúdame a conseguir otro trabajo. El evangelio aquí no tiene nada que decir. ¿Qué te dice el evangelio? Te dice que hay una verdad más importante, más trascendental en tu vida que el hecho que hayas perdido el trabajo. Que esa verdad es que Cristo vino a morir por ti. Y te dice que entonces Él es tu santificación y Él es tu justificación y Él es tu redención. Entonces estás en sus manos. Y si estás en sus manos,
Eres aceptado por Dios. Y si eres aceptado por Dios y amado por Dios y eres uno de sus hijos, Él dice que nada ni nada puede tocar tu vida a menos de que Él lo permita. Entonces, si perdiste el trabajo, Él lo está permitiendo. Y lo está permitiendo tal vez para traer corrección a tu vida, para fortalecer tu fe o para glorificarse Él proveyendo para ti de una manera milagrosa y sobrenatural. Pero tú tienes que volver al Evangelio. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Qué te dice la cruz al respecto? Pues te dice que tú eras necio, eras pecador, eras un insensato, sin embargo Él te escogió y te llamó para que estuvieras en Él. Los pecados fueron resueltos y limpiados por medio de la obra poderosa de Él. Entonces tú tienes problemas con tu esposa y tú dices, yo quiero que mi esposa me quiera, yo quiero que me apapache. Te está diciendo el Evangelio, tú ya fuiste comprado por el Señor, lo tienes a Él. Él es el que debe ser la fuente suprema de tu plenitud. Si lo tienes a Él, ¿qué más puedes necesitar? Te puedes dar a tu mujer. Pero es que mi mujer es pecadora, tú también lo eres. ¿Y cuál es la solución al pecado? El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que decir a tu esposa? Tú tienes que cambiar y dejar de ser así porque eres una pecadora. O decirle, viejita, te tengo buenas noticias. Cristo Jesús vino a resolver nuestro problema de pecado, el tuyo y el mío. ¿Cuánto necesitamos al Señor? Vamos a Él. Vamos a clamar a Él, vamos a pedirle que nos ayude a cambiar. Y como eres cabeza, tú dices, yo voy a poner el ejemplo. Y tus hijos los ves ahí todos rebecos y todos rebeldes y greñudos y mugrosos. Y dices, ya no sé qué hacer, me estoy arrancando los pelos. Pero te acuerdas del Evangelio. Y dices, pero Cristo vino a salvar a los pecadores, me salvó a mí. Y puede salvar a mi hijo, porque yo no soy mejor que mi hijo. Entonces hay esperanza, hay confianza. ¿Qué necesita mi hijo? Necesita a Cristo Jesús. Y ahorita tal vez no lo ve porque está ciego, voy a orar por él. Y le voy a hablar las buenas noticias del Evangelio para que Cristo obre poderosamente en su vida. Y tú dices, pero es imposible que tu hijo se convierta. Más imposible que el poder de Dios que hizo los cielos y la tierra. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces tengo toda la confianza del mundo. Y le voy a hablar y le voy a decir. Y él se va a hacer como que no me oye, ¿verdad? Y va a hacer caras y ojitos así, ¡ay, otra vez! Pues yo le voy a hablar, porque yo creo a ese poder que me salvó a mí, está operando y va a operar en su vida. Hermanos, el Evangelio tiene que ser central y tiene que operar. Y eso entonces implica que nosotros nos guardemos de la sabiduría de este mundo. Y todo opera, miren, les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar o imagínate que vas a empezar un negocio. ¿Ok? Vas a empezar un negocio. Y tú dices, ok, para poner un negocio yo tengo que tener toda una serie de elementos, tengo que cumplir una serie de requisitos, tengo que hacer ciertas formas con el gobierno, permisos o qué sé yo, tengo que conseguir proveedores, tengo que tener un capital. Todo eso me lo enseñaron en la escuela. El mundo me dice cómo debo poner mi negocio. ¿Y cuál es el propósito de tu negocio? Y tú me vas a decir, no, pues ganar un dinerito. ¿Ese es el propósito de tu negocio? ¿Para eso te llamó Dios?
¿Eres un hijo de Dios para que vivas para sobrevivir en este mundo? ¿O tu negocio tendrá parte en el llamado que te hizo Dios cuando te escogió? Y cuando te hizo como te hizo, con la capacidad que te hizo y con la habilidad que te hizo, para que de alguna forma tú te gloriaras en el Señor y no en tu negocio. La meta de tener un negocio para ganar dinero es una cosa minúscula y demasiado chafa para hacer un negocio. El Evangelio te dice, tú eres un hijo de Dios, escogido por Dios para ser parte de la familia de Dios. Si vas a hacer un negocio, tiene que haber un propósito divino en ello. Tiene que haber una razón. Tiene que haber una entrega. Tengo que venir a buscar la sabiduría de Dios, el propósito de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con este negocio? ¿Para qué quieres darme este negocio? ¿Para qué he de formar este negocio? Y entonces tú ya partes sobre el hecho de, ahí te estás acordando, Cristo murió por mí para comprarme. No puede ser que el fin de mi vida, el objeto de mi vida, sea vivir yo para este negocio. Tiene que haber algo más. El Evangelio tiene que operar en tu vida. Hasta en cosas que tú digas, pues eso son cosas mundanas. No son mundanas. Para un hijo de Dios ya no hay nada que es exclusivamente mundano. Nada. Pero nosotros debemos ya dejar de apoyarnos en los métodos del mundo, tomar decisiones en base a las opiniones de la gente del mundo o como el mundo los hace. No debemos ya apoyarnos en sabiduría humana o en nuestra opinión, y no tiene nada de malo pedir consejo y tener esa opinión, pero si eso es exclusivamente sobre lo que tú te apoyas, date cuenta que eso de alguna forma lleva a la filosofía de este mundo. Entonces las decisiones las tienes que tomar a la luz del Evangelio y claro, apoyándote con las herramientas de la verdad en su medida de lo que es, pero no exclusivamente en ello, ¿verdad? Todo lo que este mundo te dice que es bueno y necesario, tienes que tener cuidado, porque no todo es bueno y no todo es necesario. Y finalmente, como última aplicación, y esto nomás así como una pequeña anotación, si todo debe ser central en nuestra vida al Evangelio, el Evangelio debe ser central en nuestra vida y todo debe girar a su alrededor, ¿qué de la iglesia? ¿Qué es lo que debe ser central en la iglesia? Pues más obviamente el Evangelio, pero sin embargo, hermanos, a veces queremos que nuestra opinión sea la que nos gobierne. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no cambiamos aquello? Las preguntas que debemos nosotros hacer, por ejemplo, hablando de cualquier de los ministerios, si dijéramos el ministerio de niños, lo que debe gobernar nuestra manera de hacer el ministerio de niños es en dónde se puede ver y escuchar el Evangelio en el ministerio de niños. Se está escuchando claramente el Evangelio en el ministerio. Estamos asegurándonos que el Evangelio está siendo prosperado en el Evangelio, en el ministerio de niños o no. En la alabanza, ¿qué debe gobernar la práctica que hacemos en la alabanza? El estilo de música, las canciones que nos gustan, el estilo de la música que más nos agrada, o el Evangelio, cómo ayuda nuestra práctica en la música, en el método que usemos, en la música que usemos, a que las personas conozcan el Evangelio, que sea exaltado el Señor del Evangelio, que sea reconocido la obra del Salvador en el Evangelio y que se apliquen las personas en el Evangelio o no. O sea,
el Evangelio debe ser la medida con la que estemos midiendo nosotros todos nuestros métodos o todas nuestras prácticas para que de alguna forma u otra estén conectadas al Evangelio, apunten al Evangelio, exalten el Evangelio, sirvan para que se aplique el Evangelio en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera.